Ayer entrevistábamos a un representante de la comunidad musulmana hablando precisamente, entre otras cosas, de la personalidad del Papa Francisco y el respeto que ha ganado en el mundo. Hoy tenemos a un líder de la comunidad judía, David Bachenheimer, miembro de la Fraternidad Hebrea Bini Brit. Fraternidad Hebrea, qué interesante el nombre, porque el Papa decía, el último palabra que dijo fue fratelli e sorelle, hermanas y hermanos, y él dice que la fraternidad es lo que nos hace falta porque tenemos la igualdad y la justicia como la Revolución Francesa, pero falta el tercer mandato que es la fraternité, la hermandad. En el pueblo judío se da mucho esta coincidencia, ¿no? Sí, de hecho, los principios son benevolencia, fraternidad y concordia, son los principios básicos en los que se basa la Bene Brit. La relación ecuménica que ustedes han tenido también en Venezuela, porque tú eres uno de los dirigentes, piensan también conversar con otras religiones, seguir el diálogo interreligioso. Siempre se ha seguido el diálogo interreligioso. Tenemos al representante de la comunidad judía de Venezuela, Miguel Truzman, el doctor Miguel Truzman, quien ha sido uno de los abanderados en ese diálogo interreligioso. Hay un libro muy famoso que fue el que conocimos nosotros en Argentina, de los diálogos entre el Papa, cuando era obispo Francisco Bergoglio, y el rabino de Buenos Aires, contacto que mantuvo siempre muy estrecho. Sí, siempre han habido contactos con la Iglesia Católica y los judíos, con los diferentes papas, ¿no? Y en Argentina él tuvo un diálogo muy interesante con la comunidad judía. Muy fuerte la comunidad judía en Argentina. Él tiene su número importante y sobre todo todo lo que ha hecho en Argentina como para la nación argentina. Ahora siempre somos una misma rama, el judaísmo que es como el árbol fundamental, la raíz fundamental, el cristianismo la religión musulmana, el Corán, ese Antiguo Testamento que ustedes recitan siempre, la vigencia sigue actual. Sí, claro, y los principios básicos de las tres religiones monoteístas son los 10 mandamientos. El mundo sería diferente si solo se cumplieran los 10 mandamientos en todo nuestro globo. No tendríamos el caos que tenemos en este momento en En estos nuestro días veía un mundo. trabajo sobre la inteligencia artificial que decía que Dios nos ha permitido tener la inteligencia artificial, pero que así como el pueblo hebreo le abrió el mar rojo, inmediatamente le puso las 12 tablas de la ley. Que ojalá tuviéramos también esa visión de que frente a todos los dones de Dios hay que reglamentar la vida humana. Claro, porque en los límites creo que están los derechos y los deberes de los individuos. Y eso es lo que colinda y eso es lo que puede hacer. Los 10 mandamientos en las dos tablas de la ley son comunes para todos. Y cuando dice no matarás, no robarás, es no robarás a todos, ¿no? Al ser humano como sí. De hecho existen 5 leyes que son hacia Dios y 5 que son hacia el ser humano. Esa dimensión, digamos, ética de la religión influye mucho en la política y por eso, si se cumpliera, como tú dices, estaría el mundo más tranquilo, pero la guerra y el poder, el egoísmo, me decías tú anteriormente, han complicado mucho la situación del mundo. Sí, yo siento que son los egos lo que más hacen daño a la humanidad y yo siento que todos nosotros y sobre todo las personas que creemos en un Dios debemos buscar la paz y debemos buscar la armonía en el mundo. Los que hemos ido a Israel, y tú has estado muchas veces también, vemos cómo conviven perfectamente los musulmanes, los cristianos, los judíos, e incluso en el Parlamento hay una representación musulmana también, ¿no? Sí, los árabes israelíes tienen escaños en la única democracia del Medio Oriente y donde ellos hasta pueden pedir la dimisión del primer ministro como lo han hecho en el Parlamento. Y en cuanto a la comunidad judía en el mundo, para que nos expliques esa doble visión, porque hemos estado ahora en la Pascua, que coincidió con la católica y casi con el Ramadán, esa visión de los dos grupos fundamentales de sefarditas y eskenazis, que lo vimos en la comida y en las cenas, la diferencia que hay, cómo se manifiesta también dentro de la unidad religiosa, pero en la expresión cultural. Sí, porque los judíos que hemos vivido en la diáspora durante tanto tiempo, siempre vamos adaptando a los países donde vivimos y donde hacemos vida, pero siempre restringiendo la parte de lo que es la parte kasher y lo que son las costumbres que vienen de nuestros padres y abuelos, y celebramos la Pascua. De hecho, la última cena de Jesús estaba celebrando la Pascua judía. Incluso el Papa nos decía la coincidencia que había también con el mundo ortodoxo, cristiano ortodoxo, sobre todo ruso, que coincidió también la Pascua con la Pascua judía. Después de la Pascua judía, ¿qué otras festividades tienen? Nosotros tenemos lo que es Shavuot, que es cuando se entrega la tabla de la ley, que justamente son 49 días después de la salida de Egipto.
Egipto lo lleva Moisés al pueblo, pero no llega a la tierra prometida. ¿Alguna lección sobre esto? Yo siento que eran esclavos que salieron de Egipto durante más de 200 años y se tenían que transformar en un pueblo, que fue el que entró a Eres Israel, por Joshua, que fue el líder que sucedió a Moisés. Y por cuestiones de Dios, Moisés no pudo entrar a Eres Canaán. Cuando uno estudia historia universal siempre están las figuras no solamente de Moisés o Abraham, que en el fondo es el padre, dicen los mismos árabes, que son primos entre ustedes. Sí, Abraham es el padre de Abraham, Isaac y Jacob, que es donde sale el pueblo de Israel, y Ismael es el otro hijo de Abraham, que donde sale el pueblo musulmán. Y en el caso de los judíos en la diáspora, ya tienen un estado que no tenían después de 2000 años cuando los romanos los expulsaron. Ese estado puede convivir, de hecho hay unos protocolos de Abraham, una posibilidad de tener relaciones con todo el mundo árabe y judío. Siento que la paz es algo que es un camino que va a ser indetenible para la humanidad y claro que se convive. Israel es el ejemplo más importante donde tienes árabes, cristianos, musulmanes y de otros tipos de religiones y creencias que viven en perfecta armonía. Por cierto, en los cursos de ustedes me parece interesante esa apertura que han tenido con los jóvenes para estudiar el fenómeno judío y no solamente como religión, sino en cultura y civilización. Sí, la cultura judía es algo muy rico y a veces como pareciera que hemos tenido una cajita negra oscura y la idea es abrir y que la gente sepa y que pueda entender y comprender desde la profundidad del conocimiento y tomar sus decisiones y ver que todo está bajo la ley y bajo el respeto mutuo y sobre todo hacia el desarrollo de la humanidad. Yo pienso que el desarrollo individual y el respeto hacia las creencias de cada uno es lo más importante que tenemos. Para terminar, tú que eres David, ¿qué diferencia entre David y Salomón? David y Salomón. Bueno, Salomón fue el hijo del rey David y yo siento que es la continuidad de poder seguir teniendo los principios morales, éticos de nuestros padres y transmitírselo no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Quedan testimonios de los templos allí todavía. Así es. ¿Qué más tenemos entonces para terminar en los cursos, invitar a los jóvenes a participar? Yo siento de que todos debemos buscar la información completa antes de emitir juicios y sobre todo en este mundo de inmediatez y superficialidad, siento que todos que amantes de la paz y la tolerancia y la convivencia debemos trabajar para poder tener un mundo mejor. Precisamente la entrevistada posterior es una profesora que va a hablar de ese mundo artificial virtual en donde estamos separando a las familias y al ser humano en lo más íntimo y en el contacto personal. Gracias a David por este encuentro. Siempre es interesante conversar sobre la religión y sobre todo el diálogo interreligioso. David Backenheimer, miembro de la comunidad judía de Venezuela, y ya volveremos a hablar, sobre todo en los cursos que participamos con tantos jóvenes de distinto horizonte político, ideológico y religioso. Muchas gracias. Gracias. Ya regresamos.